Empieza fundamentalmente a través de, mira, en Altagracia por Altagracia, hablando con productores que estaban y empezamos a ver la potencialidad que tenemos dentro de la ruta de los caminos en Altagracia, ligado a la historia, digamos, que era cuando estaban los jesuitas en Altagracia, que producían en el antes y en el hoy, que estaba ligado en la producción. Así que bueno, empezamos a hacer una serie de reuniones, a hablar y a conversar con estos productores y realmente hay que felicitarlos y aplaudirlos a ellos porque esta conjunción entre lo público y lo privado tiene que tener un fuerte aporte de lo privado para llevarlo adelante. Lo nuestro es simplemente el acompañamiento, la organización para llevar este nuevo producto turístico que en cada uno de los puntos de informe de la provincia esté, la forma, el diseño, la estandarización del producto para que cada turista esté contento y que se lleve una visión y que no relacione esto con una parte de su trabajo, sino que lo vea como una parte de su entretenimiento y su descanso dentro de la etapa turística y lo que se vive en Altagracia. ¿Cómo se va a implementar este proyecto? Este proyecto lanza hoy directamente, está en todos los puntos de informe, con una cartilla que de cada uno de los productores que están hoy y que sale el número de teléfono de contacto y los horarios de visita de las plantas. Cuando el turista se dirige, pide una visita guiada o se lo incorpora para que vaya a conocer o el viñedo, la fábrica de queso o la explotación de productos orgánicos, puede visitar cada una de las plantas o venir a la estancia jesuítica y encontrar la presentación de Oscar Salas y conocer los porqués, los pormenores de la historia. En cada uno de los puntos está la información disponible, la visita guiada con la parte del aprovechamiento en cada uno de los puntos turísticos. Se viene trabajando mucho en producción tras la sierra, por ejemplo, ha trabajado mucho el tema de licores, producciones, fábricas de alfajores. Lo que diferencia este producto en el rubro turístico específicamente es que está ligado ni más ni menos a 400 años de historia, o sea, no son muchas las ciudades que tienen un foco, una estancia productiva que desde esa época relacionando a la historia y que continúa hoy elaborando esos productos con diferentes niveles, ¿no? Entonces, ver la parte de la historia ligado, saliendo de este punto, este corazón neurálgico que es patrimonio de la humanidad hoy, recorrer estos caminos de la producción de la sierra, como le llamamos, dentro de la vereda Parabachasca, le da un entorno diferente.